Me llamo Rosa Elena. Tengo 82 años. Mis manos tiemblan un poco al escribir y mis huesos crujen al levantarme de la cama cada mañana, pero mi memoria sigue afilada como una hoja. Y hoy, por fin, después de tantas décadas, me he decidido a contar una historia que no muchos conocen. Porque detrás de esta mujer canosa, que cose a mano, que toma su café mirando por la ventana, hubo una vez una joven de uniforme, con barro en las botas, heridas en el alma. Y un corazón que aprendió a amar en medio del fuego. Era 1971 cuando la guerra estalló de forma definitiva. Yo tenía 22 años y una decisión en el pecho que ni mi madre, ni mi padre, ni las voces asustadas del pueblo pudieron detener. Me alisté en el ejército como voluntaria, asignada al cuerpo de sanidad. Mi deber era cuidar de los heridos, vendar cuerpos, contener gritos, salvar lo que pudiera salvarse. Pero, en el fondo, yo también huía. No del país, ni de la familia. Huía del vacío que me comía por dentro desde que mi hermana murió por una bala perdida meses antes. Quería hacer algo. Quería pelear. Quería vivir. Recuerdo el primer día en el cuartel como si fuera ayer. El cielo gris, la tierra húmeda. Las botas pesando fuerte. Éramos 30 mujeres formadas en fila, con miedo disimulado en la mirada. Algunas lloraban en silencio. Otras apretaban los puños para no temblar. Yo respiraba hondo, intentando que el aire no me traicionara. Y fue en ese momento, cuando lo vi por primera vez, el capitán Daniel Silveira entró con paso firme, recto como una lanza. Tenía la mirada severa, la barbilla bien levantada y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Su uniforme estaba impecable, sin una sola arruga. Caminó delante de nosotras sin mirar a nadie, hasta que, por un instante, sus ojos se cruzaron con los míos. No duró más de un segundo. Pero bastó. En ese segundo, sentí que el mundo se detenía. El ruido del campo, los gritos de los sargentos, el murmullo del viento, todo desapareció. Y algo en mí se quebró. Durante semanas lo veía pasar por los pasillos, inspeccionando, ordenando, cuidando sin decir mucho. Nunca sonreía. Decían que había perdido a sus 2 hermanos en una emboscada. Que su prometida había muerto cuando una bomba cayó sobre un hospital. Que desde entonces, su corazón se había endurecido como el acero. Yo no sabía si todo eso era verdad. Solo sabía que, cada vez que lo veía, mi pecho latía distinto. Mientras tanto, mi trabajo en la unidad médica era cada vez más duro. Llegaban soldados con los ojos abiertos y el alma ya ida. Otros gritaban los nombres de sus madres antes de morir. Yo les sostenía la mano, les cantaba bajito, les daba el último alivio que podía ofrecer. A veces, al salir del barracón, vomitaba detrás del puesto de agua. Pero jamás lo dejé ver. Jamás mostré debilidad. Una noche de lluvia, todo cambió. Había llegado un grupo grande de heridos tras un ataque sorpresa. Corríamos de un lado a otro, entre sangre, barro y gritos. Yo salí al depósito por más vendas cuando escuché un estruendo ensordecido. Todo tembló. El techo del barracón se vino abajo. El aire se llenó de polvo, fuego y desesperación. Me golpeé la cabeza contra algo y caí. Cuando desperté, estaba atrapada. Una viga de madera me aprisionaba la pierna. Y no podía moverme. Intenté gritar, pero mi voz era apenas un hilo. Pensé que ese sería mi final. Fue entonces cuando escuché pasos. Rápidos. Decididos. ¿Hay alguien ahí? Gritó una voz entre el humo. Aquí. Logré decir, con toda la fuerza que me quedaba, lo vi aparecer entre las sombras. Sucio, empapado, con la cara marcada por el humo y el sudor, era él. El capitán se lanzó sobre la viga y comenzó a moverla con una fuerza que no parecía humana. Sus manos sangraban, sus músculos temblaban, pero no se detenía. En un instante, la viga cedió. Me tomó en brazos y me sacó de ahí mientras el mundo detrás de nosotros se desmoronaba. Me dejó sobre una camilla improvisada, me cubrió con su chaqueta y me miró directamente a los ojos. Vas a estar bien. Te lo juro. Y ahí, con el corazón latiéndome en los oídos y las lágrimas mezclándose con la lluvia en mi cara, supe que algo en mí había cambiado. Que no era solo gratitud. Era algo más. Algo que ardía. Algo que dolía. Algo que, pese a la guerra, pese a la muerte, pese a todo, me hacía sentir viva. Él volvió a su puesto sin decir más, y yo me quedé con su chaqueta entre las manos. Caliente. Pesada. Llena de olor a pólvora, y a destino. Esa noche, mientras el resto dormía, yo no pude cerrar los ojos, porque el capitán me había salvado la vida, y sin saberlo, también había robado mi corazón.
Aunque el dolor en mi pierna seguía punzando y los médicos me recomendaron descanso, yo insistí en volver a trabajar. No soportaba quedarme quieta sabiendo que otros sangraban, que otros morían, que otros necesitaban manos limpias y ojos firmes para no rendirse. Pero en el fondo, también era porque quería verlo otra vez. Escuchar su voz seca dando órdenes, sentir su presencia cruzando el pasillo con ese andar de quien carga el mundo sobre los hombros, intentaba convencerme de que era solo admiración, solo respeto, solo gratitud. Pero mentirse a una misma es como intentar detener una tormenta con las manos. Por más que lo negaba, la verdad se escondía detrás de cada suspiro. Yo ya me había enamorado del capitán Daniel, no hablábamos. Apenas nos cruzábamos en los informes. Él volvía a ser el hombre distante, firme, inquebrantable. Pero yo lo observaba con otros ojos. Lo veía quedarse hasta tarde escribiendo cartas que nunca enviaba. Lo veía fumar solo, bajo la sombra del barracón, como si cada pitada fuera una despedida. Lo veía detenerse frente a los nombres de los muertos antes de volver al cuartel. Y más de una vez, en el silencio de la madrugada, creí escucharlo llorar. Una tarde, mientras curaba a un soldado herido en el brazo, alguien entró abruptamente. En la carpa médica, era él, venía cargando a otro joven, un recluta nuevo, inconsciente y cubierto de sangre. Tenía una herida grave en el abdomen, necesita atención inmediata. Gritó el capitán, con la voz rota. Corrí junto a mis compañeras. Lo recibimos y comenzamos a trabajar. El capitán se quedó allí, de pie, inmóvil, mirando con desesperación. Sus manos temblaban. Nunca lo había visto así. Cuando al fin logramos estabilizar al muchacho, él suspiró y bajó la cabeza. Yo me acerqué, sin pensarlo. Está fuera de peligro, capitán, me miró. Por primera vez, de verdad, gracias. Dijo en voz baja, con una tristeza tan densa que sentí un nudo en la garganta. Ese fue el inicio. Desde ese día, comenzó a pasar por la carpa más seguido. A veces con excusas. Otras solo observando desde lejos. Una noche, me esperó afuera. Bajo una lámpara casi fundida. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, asentí. Caminamos en silencio hacia un banco de madera maltratado por el sol y la lluvia. No sentimos. Y entonces habló. No soy bueno con esto. No sé cómo decirlas. Cosas sin parecer frío o estúpido. Lo miré con una sonrisa suave. Dígalo como le salga, respiró hondo. Desde aquella noche. No dejo de pensar en ti. Mi corazón dio un salto. Quise decir algo, cualquier cosa, pero mi voz se quebró antes de salir. Sé que esto no tiene sentido. Que estamos en medio de una guerra. Que quizá mañana estemos muertos. Pero si me voy, necesito que sepas que cambiaste algo en mí. Que me devolviste algo que creí haber perdido para siempre. ¿Qué cosa?, pregunté, apenas en un susurro. La esperanza. Nos quedamos en silencio. Yo sentía que el mundo giraba lento. Que el viento se había detenido para no interrumpirnos. Quería tocar su rostro. Decirle que yo también sentía lo mismo. Que desde que me sacó de los escombros, desde que sus ojos buscaron los míos entre la muerte, yo también había empezado a creer otra vez, pero no dije nada. No aún. Él se levantó, con una reverencia tímida. Gracias por escucharme, y se fue. Esa noche no dormí. Pensaba en su voz, en su confesión. En lo mucho que me dolía. Tener tanto amor guardado. Y tanto miedo de perderlo. Los días siguientes fueron extraños. Nos buscábamos con la mirada. Nos rozábamos las manos al pasar. Pero no cruzábamos palabras. Hasta que una mañana, después de una ofensiva especialmente brutal, llegaron noticias. Al campamento, había desaparecido. El capitán Daniel Silveira no regresó con su unidad. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que había caído prisionero. Otros, que estaba herido en algún bosque. Y otros más, los crueles, que simplemente había muerto. Mi mundo se quebró. Durante días, seguí atendiendo heridos con los ojos vacíos. Mis manos trabajaban, pero mi alma ya no estaba. Dormía abrazada a la chaqueta que me dejó aquella noche. Y lloraba en silencio, hasta que una noche, cuando ya no me quedaban lágrimas, escuché una voz ronca detrás de mí. ¿Todavía guardas mi abrigo? Me giré. Y ahí estaba, herido, sucio, con la ropa rota, pero vivo. Corrí hacia él. Lo abracé como si el mundo se fuera a acabar. Me aferré a su cuello, a su olor, a su vida. Y él me rodeó con sus brazos temblorosos. No dijimos nada. No hacía falta. Esa noche, por primera vez, lo besé, y entendí que no importa cuán oscuro sea el mundo allá afuera, siempre habrá un rincón de luz cuando dos almas rotas deciden curarse juntas.
Desde que volvió, herido y cubierto de lodo, supe que nada volvería a separarnos. Al menos, no por voluntad propia. Pero en el ejército, el amor era un lujo peligroso. Una debilidad que podía costarnos la reputación, el respeto, incluso el destino. Yo era enfermera. Él, capitán. Y por más que nuestros corazones ya se hubieran entrelazado sin permiso, el mundo allá afuera exigía que fingimos que no nos importábamos, así comenzamos a amarnos en silencio, nos cruzábamos por los pasillos como si fuéramos extraños. Él evitaba mirarme cuando otros estaban cerca. Yo bajaba la vista para no delatarme. Pero cuando la noche caía, y el campamento se envolvía en esa quietud tensa donde solo los grillos se atrevían a hacer ruido, nos encontrábamos, no teníamos un lugar fijo. A veces detrás del depósito de suministros. A veces bajo la sombra del árbol seco junto al río. A veces en la pequeña bodega donde guardaban mantas rotas y cajas de municiones vacías. No importaba el sitio. Lo que importaba era que allí, lejos de los ojos del mundo, él volvía a ser Daniel. Y yo, Rosa. Sin jerarquías. Sin uniform. Solo dos almas desgastadas por la guerra, aferradas al único refugio que les quedaba, él. Uno al otro, él hablaba poco. Pero cuando lo hacía, sus palabras eran como cuchillas suaves que me cortaban por dentro. Me cuesta respirar cuando no te veo, me susurró una noche, acariciando mi cuello con la yema de los dedos. Como si el aire fuera más denso, más pesado, sin ti yo me perdía en su pecho, en su olor a tierra, sudor y humo. En sus brazos firmes que me sostenían como si yo fuera su único ancla en el caos, pero incluso en medio de esa entrega secreta, el miedo nos rondaba. Una madrugada, mientras estábamos juntos en la vieja caseta de los suministros, escuchamos pasos, voces. Daniel se separó de mí de golpe, como si lo hubieran herido. Tienes que irte, me dijo, con los ojos llenos de angustia. Si alguien nos ve, no me importa, susurré. Que me castiguen, que me destierren. No puedo seguir fingiendo que no te amo, pero yo sí me importo, me interrumpió. No puedo permitir que te hagan daño por mi culpa, me besó rápido, como una despedida forzada, y desapareció en la oscuridad. Yo me quedé temblando, escondida entre cajas, con el corazón hecho trizas. A la mañana siguiente, lo vi en formación. Impecable. Frío. Distant. ¿Y yo? Tuve que hacer lo mismo. Atendí a los soldados con una sonrisa falsa, como si dentro de mí no estuviera desmoronándome. Pasaron días sin que me hablara. Días donde dudé si todo lo vivido había sido real o apenas un espejismo nacido del dolor compartido. Hasta que una noche encontré una carta bajo mi almohada. Escrita con su letra firme. Sin firma. Solo decía, si pudiera, te llevaría lejos de aquí. Donde no existan bombas ni órdenes ni uniformes. Donde podamos despertar sin temor. Pero por ahora, solo puedo prometerte que, mientras respire, no permitiré que te pase nada. Perdóname por alejarme. Fue la única forma que encontré de proteger Ruth. Pero no he dejado de amarte. No un segundo. La guardé como quien guarda un pedazo de vida. A partir de entonces, fuimos más cuidadosos. Más prudentes. Pero también más intensos. Porque el amor, cuando se vive a escondidas, se vuelve urgente. Catamarata rápida era un poma. Cada roce de manos, una promesa muda. Cada despedida, un abismo. Una tarde, mientras curaba a un niño que había pisado una mina, lo vi llegar con una herida en el brazo. Tenía la camisa rasgada, el ceño fruncido. ¿Estás bien?, le pregunté, disimulando la ansiedad. Sí. Solo una rozadura, respondió seco. Lo atendí en silencio, mientras él me observaba con los ojos llenos de algo que no sabía si era amor o dolor. Me estoy cansando de fingir que no me importas, dijo, casi sin mover los labios. No puedo seguir viviendo así. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Renunciar? ¿Huir? Él guardó silencio. Si tengo que renunciar al ejército para amarte, lo haré, continué, con la voz temblorosa. Pero no puedo renunciar a ti. Esa noche me abrazó como nunca. Y lloró. Por primera vez, lo vi llorar de verdad. Lágrimas silenciosas que caían sobre mi cuello mientras me apretaba contra su pecho. No eres una debilidad, Rosa, me susurró. Eres mi fuerza. Desde entonces, empezamos a planear. A soñar con un después. Con una vida fuera del uniforme, lejos del barro y del metal. Una casita con jardín. Una mesa compartida. Una risa sin miedo. Yo nunca había soñado con tanto. Hasta que lo conocí a él, pero el destino, como siempre, tenía otros planes. A la semana siguiente, una nueva ofensiva nos sacudió como nunca.
El capitán fue enviado a la línea más peligrosa del frente. Y yo, desesperada, supliqué ser asignada al mismo escuadrón médico que lo acompañaría. Pero me negaron. Dijeron que necesitaban a alguien con experiencia en la retaguardia. Lo vi partir desde la puerta del campamento, con su mochila al hombro, la mirada firme y el corazón en mis manos. Si no regreso, me dijo antes de subir al camión, no lors por mí. Vive como te mereces. Prometelo dot, permito que te esperare. Aunque tenga que hacerlo toda la vida, y se fue, sin saber que ese sería el comienzo del mayor vacío que alguna vez sentí. Los días siguientes a su partida fueron como caminar por un desierto sin fin. Cada amanecer era una herida, y cada noche un abismo. Me acostumbré a mirar por la ventana del barracón como si de allí pudiera surgir su silueta. Me acostumbré a contar las horas, los pasos, las noticias, y a tragarme el miedo como si fuera parte del uniforme. Nadie hablaba de él. Nadie sabía nada. Solo corrían rumores. Que habían cruzado el río bajo fuego enemigo. Que algunos soldados no regresaron. Que el capitán había sido visto por última vez dando cobertura a su escuadrón, con la sangre en la cara y una granada en la mano. Yo seguía curando heridos. Pero ya no era la misma. Mi mirada se endureció. Mi alma se llenó de grietas que ni el amor podía sellar. Me volví más silenciosa, más distante. Las compañeras notaban mi cambio, pero nadie preguntaba. Todos tenían sus propios fantasmas. Una madrugada, mientras lavaba gasas manchadas de sangre en un balde de agua sucia, un teniente se me acercó con una mirada grave. Enfermera Rosa, me dijo. Lamento informarle que el capitán Daniel Silvera está oficialmente desaparecido. No se ha encontrado su cuerpo. Pero tampoco señales de vida. No lloré. No en ese momento, solo asentí con la cabeza y seguí lavando, como si no me acabaran de arrancar el corazón del pecho. Cuando estuve sola, me arrodillé detrás de la carpa de suministros y grité en silencio. Mi rostro contra el suelo, las uñas cavando la tierra. ¿Cómo podía doler tanto algo que no era certeza? ¿Cómo podía doler tanto la ausencia de una voz que aún escuchaba en mi mente? Pasaron semanas, yo seguía allí, cumpliendo con mi deber, viviendo como una sombra de la que fui. Guardaba su carta en el bolsillo del uniforme. A veces, la releía tantas veces que la tinta se desdibujaba con mis lágrimas. Me negaba a creer que había muerto. Sentía que si lo aceptaba, si decía en voz alta que ya no estaba, lo perdería de verdad. Una tarde, mientras curaba a una niña que había sido herida en un bombardeo, escuché una voz lejana que me estremeció. Rosa, mi corazón se detuvo, me giré despacio. Muy despacio. Como si temiera que al moverme demasiado rápido, la ilusión se desvaneciera, y ahí estaba, parado en la entrada del campamento. Más delgado, con la barba crecida, el uniforme desgarrado, el rostro marcado por cicatrices nuevas, pero con los mismos ojos. Sus ojos. Los ojos que yo conocía mejor que los míos. Corrí, no pensé. No sentí. Solo corrí. Crucé el pasillo. De tierra como una niña desesperada. Me lancé sobre él. Lo abracé con toda la fuerza que el alma rota puede reunir. Él me sostuvo. Me levantó. Me apretó contra su pecho, como si no quisiera soltarme jamás. Volví por ti, me susurró al oído. No dije nada. Solo lloré por todo lo que no pude decirle. Por las noches en vela. Por los días de angustia. Por los abrazos que no dimos. Por los besos que no llegaron a tiempo. Esa noche no dormimos. Nos sentamos bajo la sombra de un árbol lejano, él con la cabeza sobre mi regazo, yo acariciando su cabello con ternura. Me contó lo que había vivido. Cómo lo capturaron. Cómo escapó. Cómo caminó durante días entre los escombros, alimentándose de recuerdos y voluntad. Cómo cada paso lo daba pensando en mí. Me prometí que no moriría sin volver a verte, me dijo, con la voz quebrada. Eres la razón por la que sigo vivo. Yo no sabía cómo agradecerle por volver. No sabía cómo sanar las cicatrices que traía en el cuerpo y en el alma. Pero sí sabía que nunca más lo dejaría ir. Los días siguientes fueron distintos. Aún éramos secretos, pero algo en nosotros había cambiado. El miedo ya no era el mismo. Porque sabíamos que, después de haber estado tan cerca de la muerte, nada podía ser peor que vivir sin habernos amado. Una noche, mientras el campamento dormía, Daniel me entregó un papel arrugado. Pensé que era otra carta. Pero era un dibujo. Él, sin saber, había estado dibujando mi rostro durante su cautiverio. No tenía lápiz, así que lo hizo con carbón. Era tosco, imperfecto, pero era yo. Y eso me hizo llorar como nunca antes. Quiero
Una vida contigo, me dijo. No después de la guerra. No cuando sea más conveniente. La quiero ahora, lo miré, y supe que estaba dispuesta a todo, incluso a desafiar al mundo. Desde que volvió, mi vida cambió. Ya no era la mujer que vagaba con el alma rota, esperando noticias que no llegaban. Ahora tenía un rostro al que mirar, unos brazos que me envolvían cada noche en secreto, y una voz que susurraba sueños. Donde antes solo había silencio. Pero también llegó con él un nuevo tipo de miedo, el de perderlo otra vez. Ahora que lo tenía de vuelta, Daniel había cambiado. Había cicatrices nuevas en su cuerpo, sí, pero las más hondas eran las que no se veían. A veces se despertaba agitado, empapado en sudor, con los ojos abiertos como si aún estuviera atrapado en aquel lugar del que logró escapar. Yo lo abrazaba sin decir nada, le acariciaba el cabello y le ofrecía el único consuelo que podía darle, mi presencia, a la luz del día. Seguíamos fingiendo. Pero ya no podíamos evitar cruzar miradas llenas de fuego en medio del caos. Ya. No nos bastaban los encuentros robados. Nos estábamos ahogando en nuestro propio amor contenido. Una tarde, mientras organizábamos vendas en la carpa médica, me tomó la mano por debajo de la mesa y me susurró: «Tengo un plan, mi corazón». Dio un salto. ¿Qué clase de plan? Uno para salir de aquí. Para dejar esta guerra atrás. Para comenzar de nuevo. Contigo. Me quedé en silencio. Lo miré, queriendo asegurarme de que no era un delirio. ¿Hablas en serio? Más que nunca. He estado observando. Hay un transporte que sale cada viernes al amanecer rumbo a un pueblo al norte. Si logramos subir, podemos desaparecer. Tragué saliva. ¿Y después qué? ¿Qué haremos sin papeles, sin dinero, sin respaldo? Él me sostuvo la mirada. Nos tenemos el uno al otro. No necesito más. Me estremecí. La idea era una locura. Desertar del ejército, huir en mitad de una guerra, abandonar todo lo que conocíamos. Pero el corazón no entiende de rangos ni de reglas. Y yo ya estaba cansada de vivir a medias. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Daniel hablaba con soldados para obtener información, fingía estar cumpliendo rondas mientras exploraba rutas de escape. Yo reunía provisiones, pan duro, latas de comida, algo de agua. También escondí un par de mantas y una brújula oxidada que un soldado viejo me había regalado. Dormíamos poco. Cada momento juntos se volvía más intenso, más urgente. Una noche, mientras compartíamos un trozo de pan sentados detrás de la bodega, Daniel me tomó el rostro entre sus manos. «Rosa, pase lo que pase, si algo sale mal, quiero que sigas. No mires atrás. No esperes por mí, no digas eso», le pedí, con la voz quebrada. «No quiero un final sin ti, te amo», dijo, con una firmeza que me atravesó. «Y eso es lo único que importa», lloré. Lloré como no había llorado ni siquiera cuando lo creí muerto. Porque entendí que esa noche podía ser una de las últimas. Que estábamos apostando todo por un sueño, y llegó el viernes, el amanecer nos encontró ya listos. Con nuestras mochilas al hombro, nuestros corazones latiendo como tambores, y el alma temblando. Habíamos memorizado cada paso, cada minuto. Teníamos que llegar hasta el camión de suministros sin ser vistos, esconderse bajo una lona y rezar para que nadie nos descubriera. Todo iba según lo planeado. Hasta que un grito desgarró el aire. «Deténganse», Daniel me empujó detrás de unas cajas. Nos encontraron. Un soldado apuntó con su arma. Reconocí su rostro. Era Tomás, un joven al que Daniel había salvado semanas antes en combate. Hubo un momento de silencio. De tensión. Hasta que Tomás bajó el arma y dijo: «No vi nada». «Lárguense», no lo dudamos. Corrimos. Corrimos como si el mundo se desmoronara detrás de nosotros. Saltamos al camión justo cuando arrancaba, nos escondimos entre cajas de mantas y medicinas. No hablábamos. Solo nos tomábamos la mano. Fuerte. Como si el contacto físico fuera lo único que nos mantenía en pie. Horas más tarde, cuando el camión se detuvo en medio de un campo polvoriento, bajamos y corrimos sin mirar. Atrás, habíamos escapado. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no olía a pólvora. Ni a miedo. Solo a tierra, a libertad, a futuro. Nos refugiamos en una casita abandonada a las afueras de un pequeño pueblo. Allí pasamos la noche abrazados, sin decir palabra. No había cama, ni comida caliente, ni agua corriente. Pero era nuestro. A la mañana siguiente, Daniel se levantó, me miró y dijo: «Estamos vivos. Y eso es todo lo que necesito», yo asentí. Y por primera vez en meses, sonreí de verdad. La primera mañana fuera del infierno fue extrañamente silenciosa.
No había disparos, ni gritos, ni alarmas. Solo el canto de un gallo lejano, el crujir del techo de zinc bajo el sol y el leve susurro del viento acariciando las hojas secas. Desperté. Con la cabeza apoyada en el pecho de Daniel, y por un instante, me permití creer que todo había sido un mal sueño. Que nunca hubo guerra. Que simplemente éramos dos almas libres, compartiendo un amanecer en el corazón del campo mexicano. Pero al abrir los ojos, la realidad volvió como una bofetada. Estábamos huyendo. Éramos desertores. Sin documentos. Sin identidades. Sin derechos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, teníamos esperanza. Los primeros días fueron una mezcla de alivio y temor. Dormíamos en una casa abandonada, con paredes carcomidas por el tiempo y un techo que goteaba cada vez que llovía. Pero era nuestro refugio. Nuestro primer hogar. Daniel salía cada mañana a buscar trabajo informal en los pueblos cercanos. Regresaba con pan duro, a veces con un par de verduras, y siempre con los pies hinchados. Yo me encargaba de limpiar, coser ropa vieja, y escribir en un cuaderno improvisado todo lo que sentía, como si dejarlo sobre el papel me ayudara a no explotar por dentro. Vivíamos con poco, pero nos bastaba. Éramos dos sobrevivientes construyendo un mundo nuevo, ladrillo a ladrillo. Una tarde, mientras cocinaba un guisado sencillo con unas papas y un poco de arroz, Daniel entró con una sonrisa en el rostro y una flor silvestre en la mano. Para ti, mi amor, me dijo, colocándola en mi cabello. La encontré al lado del camino. Me recordó tu fuerza, no pude evitar reírme. Era tan tierno, tan torpemente dulce, que incluso en la miseria encontrábamos razones para sonreír, pero la sombra de la guerra no se evaporaba con facilidad. Las noches aún eran difíciles. Daniel seguía teniendo pesadillas. A veces se despertaba, gritando, empapado en sudor, con los ojos perdidos en un recuerdo que yo no podía alcanzar. Yo lo abrazaba. Le hablaba al oído. Le recordaba que estábamos a salvo. Que nadie vendría por nosotros. Que ya no éramos soldados, sino solo él y yo, dos personas rotas tratando de remendarse mutuamente. A pesar de la pobreza y del temor constante a ser descubiertos, empezamos a planear un futuro. Había una señora en el pueblo que ofrecía clases para aprender a leer y escribir a adultos mayores. Daniel insistió en que yo asistiera. Siempre dijiste que querías contar tu historia algún día. Pues empieza por aquí, me dijo, entregándome un cuaderno nuevo que había intercambiado por unas horas de trabajo y lloré. Lloré como una niña, porque nadie en mi vida había creído tanto en mí como él lo hacía. Los días se volvieron rutina. La rutina se volvió calma. La calma, poco a poco, se convirtió en hogar, pero la tranquilidad no duró mucho. Una tarde, mientras Daniel ayudaba a arreglar un techo en el pueblo, un hombre extraño apareció preguntando por él. Decía ser periodista. Tenía una foto en la mano. Una foto de Daniel en uniforme, con una medalla en el pecho. Estamos buscando a este hombre. Un héroe de guerra. Desapareció hace meses. La familia aún espera noticias. El corazón me dio un vuelco. Me escondí en la parte trasera de la tienda, apretando los puños. ¿Héroe de guerra? Ahora que lo habían dado por muerto querían hacerle un altar. Cuando Daniel regresó y le conté lo ocurrido, se quedó en silencio. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté, temblando. Nada, respondió. No voy a volver. Ya no soy ese hombre, pero tu familia. Mi única familia eres tú, Rosa. No hay marcha atrás. Aún así, el miedo volvió a instalarse entre nosotros como un huésped silencioso. Cada sombra nos parecía una amenaza. Cada crujido, una patrulla. Cada rostro nuevo, un espía. Decidimos mudarnos a un pueblo más lejano. Uno donde nadie nos conociera. Vendimos lo poco que teníamos. Tomamos un autobús desvencijado y empezamos de nuevo, otra vez. Allí, en ese nuevo rincón perdido entre montañas y caminos de tierra, Daniel encontró trabajo en una finca. Yo comencé a bordar servilletas para vender en la plaza. Nadie preguntaba mucho. Nadie sospechaba nada. Y por primera vez, empezamos a respirar con menos peso en el pecho. Un domingo por la tarde, mientras compartíamos tortillas calientes en la sombra de un naranjo, Daniel me tomó de la mano y dijo, te prometí una vida. Aún no es la que soñábamos. Pero es nuestra. Y eso es suficiente. Lo abracé, y supe que, aunque la guerra nos había marcado para siempre, el amor era más fuerte. Que podíamos construir algo hermoso, incluso sobre ruinas. Los días en el nuevo pueblo eran lentos, tranquilos, casi irreales. Parecíamos personajes de una película donde no pasaba nada, y ese nada era todo lo que habíamos anhelado durante tanto tiempo.
Daniel trabajaba con las manos en la tierra, y yo con las manos en la aguja, bordando flores sobre manteles que luego vendíamos a las vecinas. Cada pequeño peso que ganábamos era una victoria. Cada noche en la que dormíamos en paz, un milagro. No teníamos lujos, pero teníamos libertad. Y eso nos hacía sentir ricos. Una tarde calurosa, mientras regaba las macetas de la entrada, vi a un niño acercarse corriendo. Tenía un sobre blanco en la mano. Se detuvo frente a mí y me dijo, casi sin aliento, «Es para ustedes». Lo trajo un señor esta mañana. Dijo que era urgente, le di unas monedas y tomé la carta, con el corazón ya agitado sin razón aparente. El sobre no tenía remitente. Solo nuestros nombres escritos con una letra firme, antigua, de esas que ya no se ven. Llamé a Daniel. Nos sentamos en la pequeña mesa de madera y abrimos juntos la carta. No tardamos más de unos segundos en reconocer la firma. Era de la madre de Daniel. Mi cuerpo se tensó al leer las primeras líneas. Querido hijo, si esta carta te encuentra con vida, quiero que sepas que no ha pasado un solo día sin que rece por ti. Pensábamos que habías muerto. Te lloramos. Te enterramos sin cuerpo. Pero una sombra en mi corazón me decía que aún respirabas. Daniel se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Solo apretó los labios y siguió leyendo. Tu padre enfermó. Del corazón. Tu hermana se casó. Yo envejecí esperando. No vengo a juzgarte. Solo quiero verte, abrazarte, confirmar que no eras un fantasma, que esta esperanza no fue en vano. El silencio en la casa se volvió más espeso que el calor de la tarde. ¿Cómo supieron dónde estábamos? Pregunté, con la garganta cerrada. Daniel negó con la cabeza. No lo sé. Tal vez fue el periodista. Tal vez alguien del primer pueblo. No importa. Ya nos encontraron. ¿Vas a responder? Tardó varios minutos antes de contestar. No lo sé. No puedo volver a ser ese hijo. Ese soldado. Esa vida quedó atrás. Pero, es mi madre. Me dolió escucharlo así. Dividido. Herido. Con culpa en los ojos. Esa noche no hablamos más. Dormimos espalda con espalda, como si el peso de la carta nos hubiera separado sin querer. Como si de repente, el pasado se hubiera metido entre nosotros. Pasaron los días. Daniel no mencionaba la carta. Pero la guardaba en su bolsillo como si le quemara, como si no pudiera soltarla ni abrazarla del todo. Yo no quise presionar. Pero, en mi corazón crecía un temor. ¿Y si decidía irse? ¿Y si su familia lo necesitaba más que yo? Una mañana, lo encontré sentado en la puerta, mirando al horizonte. ¿Estás bien? Le pregunté, asintió, pero no me miró. Anoche soñé con ella, me dijo. Con mi madre. Me abrazaba y me decía que me perdonaba. Y al mismo tiempo, me mirabas tú desde lejos, como si ya no me reconocieras. Yo no te voy a pedir que elijas, le dije, sentándome a su lado. No sería justo. Pero recuerda algo, tu pasado te hizo el hombre que amo. No tienes que renunciar a él. Solo necesitas saber cómo convivir con todo. Me miró. Por fin. Y vi en sus ojos esa chispa que siempre me hizo sentir segura. No voy a dejarte, Rosa. Pero tampoco quiero vivir con este nudo en el pecho. Tal vez debería ir. Solo unos días. Verla. Hablar. Y volver. Mi corazón se apretó. Pero asentí. Ve. Cierra ese capítulo. Y luego regresa. Yo estaré aquí, esperándote. Días después, Daniel se fue con lo poco que teníamos ahorrado. Me dejó una carta donde prometía volver antes del final del mes. Las primeras noches sin él fueron un suplicio. Me sentía vacía, como si me hubieran arrancado una parte del alma. La casa, antes cálida, se volvió fría. El silencio, antes pacífico, ahora era ensordecedor. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra en la ventana me hacía temer lo peor. Y cada día sin noticias, un golpe más en el pecho, pero me aferré a la esperanza. A nuestras promesas. Akara. Momento compartido. Pasaron 3 semanas, y una tarde, mientras bordaba una rosa roja sobre una servilleta, escuché pasos. Mille avant de golpe. Corrí hacia la puerta. Allí estaba él, cansado, sucio, pero con los ojos llenos de paz. Volví. Dijo, simplemente, y lo abracé con una fuerza que no sabía que tenía. Ella te perdonó, ¿verdad? Asintió, y también me dijo algo que no esperaba, que si había encontrado un lugar donde mi alma pudiera descansar, que me quedara allí. Lo besé, y por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, el pasado había hecho las paces con el presente.
Volver a verlo parado en la puerta, después de semanas de incertidumbre, fue como respirar después de haber estado sumergida bajo el agua demasiado tiempo. Me lancé a sus brazos con tanta fuerza que casi lo derribo. Olía a polvo, a tierra, a sudor, pero también a hogar. A ese lugar invisible donde uno se siente protegido, sin importar las paredes. Esa noche no dijimos mucho. Cociné frijoles con arroz, como en nuestros primeros días juntos. Nos sentamos uno frente al otro, y en silencio, fuimos curando las heridas. Que el tiempo y la distancia nos habían vuelto a abrir. Después de comer, Daniel sacó una cajita de su mochila. Al abrirla, encontré una cadenita de plata con una medallita diminuta, grabada con mi nombre. Mi madre me la dio antes de irme. Me dijo, regálasela a esa mujer por la que decidiste vivir. Ella es tu ancla. Tu nueva bandera. Lloré. No pude evitarlo. Y él, en silencio, me abrazó como si quisiera protegerme de todos los males del mundo. Los días que siguieron estuvieron llenos de ternura. Había algo distinto en él. Una ligereza que no le había visto antes. Como si, al enfrentarse a su pasado, hubiera logrado soltar el peso invisible que lo doblaba. Yo también cambié. De pronto, comencé a imaginar una vida más allá del día a día. Una vida con planes, con metas, con raíces. Una mañana, mientras recogíamos maíz en el pequeño terreno que alquilábamos al fondo, Daniel me tomó la mano, se arrodilló sobre la tierra y me dijo, con una voz que le temblaba, Rosa, ¿te casarías conmigo? Me quedé sin palabras. No porque no lo deseara, sino porque nunca pensé que después de tanto dolor, después de la guerra, de la huida, de las cicatrices, el amor pudiera tener el valor de plantarse así, tan puro, frente a mí. Sí, respondí, sin dudarlo. 1.000.000 de veces sí. Nos casamos un mes después, en una pequeña capilla del pueblo. Sin lujos. Sin trajes caros. Solo con un ramo de flores silvestres y nuestras manos entrelazadas. Una vecina preparó mole. Otra, tamales. El dueño de la tiendita trajo refrescos, y la maestra de la escuelita tocó una vieja guitarra. Fue humilde, pero lleno de amor. Aquel día no solo sellamos una promesa. También enterramos los últimos pedazos de nuestros miedos. A partir de entonces, empezamos a construir algo nuevo. Real. Nuestro, con el dinero que habíamos ahorrado y un préstamo pequeño que nos ofreció un buen hombre del pueblo, comenzamos a construir una casita. 2 cuartos, una cocinita y un jardincito donde yo pudiera sembrar albahaca y flores. Cada ladrillo que colocábamos era una declaración de fe en el futuro. Daniel trabajaba como capataz en una finca cercana. Yo vendía bordados y empezaba a enseñar a otras mujeres del pueblo a coser. Poco a poco, la gente dejó de vernos como los forasteros y comenzó a hablarnos por nuestros nombres. Nos invitaban a sus fiestas, a los bautizos, a los funerales. Formábamos parte de algo sin embargo, incluso en medio de esa nueva normalidad, a veces, la guerra regresaba. En sueños, en ruidos, en recuerdos inesperados. Una vez, una tormenta muy fuerte nos sorprendió en la madrugada. El retumbar de los truenos hizo que Daniel se despertara sobresaltado, jadeando, con los ojos llenos de pánico. Me costó varios minutos calmarlo. Me abrazó con fuerza, temblando. Creí que estaba allá otra vez. Susurró, no, amor. Estás aquí. Conmigo. Y ya no volverás. Y no volvió. Desde entonces, cada vez que algo lo inquietaba, escribía en un cuaderno. Le llamaba su diario de paz. Allí volcaba sus pensamientos, sus miedos, sus anhelos. Me permitía leerlos. Y muchas noches, los leíamos juntos, a la luz de una vela, como si fueran cartas de amor disfrazadas de memorias. Un día, mientras limpiaba el altillo, encontré mi viejo uniforme. Polvoriento, doblado, escondido en una caja. Lo saqué y me quedé viéndolo largo rato. Pensé en todo lo que había vivido con él puesto. En el barro. En la sangre. En las lágrimas. En las risas breves. En las pérdidas eternas. Me senté en el suelo y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Porque por fin entendí que no debía renegar de esa parte de mí. Esa mujer también era yo. Esa mujer fuerte, rota, valiente, que sobrevivió. Que encontró amor en medio del caos. Guardé el uniforme con cuidado y lo coloqué en una caja de madera, junto con una foto nuestra en la finca, una carta que Daniel me escribió cuando se fue a ver a su madre, y un pequeño pañuelo bordado. Con la frase, volver de la guerra es volver a empezar. Ese día, supe que mi historia merecía ser contada. Aún no sabíamos si tendríamos hijos. No sabíamos si la vida nos daría más pruebas.
Pero teníamos lo esencial, un techo, 2 corazones que se elegían todos los días, y la certeza de que el amor, ese que se construye en silencio, con paciencia, con cicatrices, es más fuerte que cualquier guerra. Era un amanecer tranquilo como tantos otros. El cielo apenas se iluminaba con una paleta de tonos dorados y anaranjados, y yo ya estaba en la cocina, moliendo café y cantando bajito una canción que mi abuela solía tararear cuando preparaba el desayuno. Daniel aún dormía. La casita olía a pan, a esperanza, a hogar. Jamás imaginé que esa mañana, la vida nos daría un giro silencioso pero profundo, de esos que no hacen ruido, pero cambian todo. Escuché un golpe suave en la puerta, limpié mis manos en el delantal y fui a abrir, sin prisa, sin sospecha. Frente a mí, de pie, había una joven de tal vez 17 o 18 años. Su cabello era largo, negro, como ala de cuervo, trenzado con cintas rojas descoloridas. Sus ojos, grandes y oscuros, tenían una mezcla de firmeza y temor. Sostenía una mochila vieja con una mano, y con la otra, un sobre doblado. ¿Puedo hablar con la señora Rosa?, preguntó, con voz clara. Soy yo, respondí. Me entregó el sobre sin decir más, y se quedó allí, esperando. Abrí el papel, con el corazón comenzando a latirme más fuerte. Reconocí la letra de inmediato. Era de la madre de Daniel. Querida Rosa, si esta carta llega a tus manos, es porque una parte del pasado que Daniel dejó atrás ha decidido buscarlo. No me corresponde a mí juzgar, ni explicar lo que quizás ni él mismo entendió entonces. Solo puedo pedirte paciencia, compasión y amor. El mismo amor que lo salvó una vez. Levant la mirada. La joven bajó la vista, nerviosa. ¿Cuál es tu nombre, Elena, y por qué vienes? Ella tragó saliva. Sus manos temblaban, porque él es mi padre. El mundo se volvió un zumbido lejano. Como si me hubieran sumergido en agua fría, la miré fijo. No había odio en ella. Solo una necesidad profunda de ser escuchada, de ser creída. Me agarré del marco de la puerta para no caerme. ¿Lo sabe él? No. Nunca lo he visto. Solo tengo una foto. Sacó de su mochila una imagen doblada, en blanco y negro. Allí estaba Daniel, más joven, vestido de soldado, con la mirada perdida. A su lado, una mujer que no era yo, sonriente, abrazándolo. El corazón me dolió. Mi madre me habló de él antes de morir, continuó Elena. Me dijo que él nunca supo que yo existía. Que fue un amor de guerra, breve, imposible, pero sincero. No supe qué decir. ¿Cómo se enfrentan los fantasmas que uno pensaba enterrados, pero que aún respiran? La invité a pasar. Le serví café con pan, aunque mis manos temblaban tanto que derramé azúcar sobre la mesa. Él está dormido, dije. No sé cómo va a reaccionar. Yo no vine a destruir nada, susurró. Solo quería verlo. Saber quién era. No busco herencias, ni explicaciones. Solo, entender, asentí. Y me quedé allí, sentada frente a ella, sin saber si llorar, gritar o abrazarla. Minutos después, Daniel apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos, descalzo, con el cabello revuelto. ¿Rosa? ¿Todo bien? Lo miré. Lo amé. En ese instante más que nunca, porque sabía que lo que estaba a punto de suceder iba a romperlo por dentro. Daniel. Ella se llama Elena. Y, dice ser tu hija. Se quedó paralizado. Su rostro cambió. Primero confusión, luego negación, luego miedo. Se sentó. Tomó la foto con manos temblorosas. La miró una y otra vez. No puede ser, susurró. Yo no sabía. Elena no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Y Daniel lloró. Por primera vez desde que lo conocí, lo vi romperse sin miedo, sin intentar esconderlo. Lloró como un niño perdido. Y yo, en lugar de apartarme, lo abracé. Ella no vino a juzgarte, le dije al oído. Solo quiere conocerte. ¿Y tú? Mereces conocerla. Esa tarde no trabajamos. Caminamos los tres por el pueblo. Elena contaba pequeñas cosas, que le gustaban los pájaros, que su madre le enseñó a leer con cartas de soldados que otros tiraban. Daniel escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra como si fueran años que intentaba recuperar. Esa noche, le preparamos un catre en el cuarto pequeño. Antes de dormir, Daniel me abrazó. ¿Estás enojada conmigo? No, le respondí. Estoy herida. Confundida. Pero no enojada. Porque sé que nunca lo supiste. Y porque hoy, más que nunca, entiendo que el pasado nunca se va del todo. Solo espera el momento de ser abrazado o perdonado. ¿Y tú? ¿Qué eliges, te elijo a ti? A ella. A esta nueva historia que nos tocó escribir esa madrugada, lloré. Sola, en silencio.
pero no de tristeza. Lloré porque sabía que habíamos cruzado otra tormenta. Y aún así, estábamos de pie. No recuerdo la última vez que una presencia nueva en mi casa me hiciera sentir tan nerviosa. Elena no era una intrusa. Era sangre de Daniel. Era, en cierta forma, el reflejo de una vida que él vivió sin saber. Y sin embargo, algo en mi interior me apretaba el pecho cada vez que ella me miraba con esos ojos tan parecidos a los suyos. Los primeros días fueron tensos. Daniel se esforzaba por acercarse a ella, preguntando cosas pequeñas, si le gustaba el campo, si sabía cocinar tortillas, si leía libros. Elena, por su parte, respondía con cautela. No se veía incómoda, pero sí contenida, como si tuviera miedo de decir algo que rompiera el cristal frágil de la reconciliación que intentábamos construir. Una mañana, mientras lavábamos ropa en el patio, me atreví a preguntarle, ¿te cuesta estar aquí? Helena bajó la mirada, restregando con fuerza una blusa blanca. No. Solo, no quiero ocupar un lugar que no me corresponde. No estás ocupando nada, le dije, intentando sonar firme. Eres parte de él. Y él es parte de mi historia. Eso te hace parte de la mía también. Nos quedamos en silencio, escuchando solo el sonido del agua y los pájaros en el tejado. Mi madre me hablaba de ti, dijo de pronto. Decía que eras una mujer valiente. Que Luke Haste. Que salvaste vidas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo supo de mí? En sus últimos días, me confesó que leyó una carta que Daniel te escribió cuando aún estaba con ella. No quiso interferir. Sabía que él te amaba. Y me dijo que, si algún día tenía la oportunidad, debía conocerte. Me tapé la boca con la mano. Lost in control. No por celos. No por dolor. Lloré porque entendí que aquella mujer, a quien nunca conocí, había sido tan valiente como yo. Había criado sola a una hija con dignidad, sin rencor, sin buscar culpables. Gracias, le dije. Por decírmelo. Por venir, me abrazó. Su abrazo era tímido, pero cálido. Era un abrazo que pedía permiso, pero también ofrecía consuelo. Desde ese momento, todo cambió. Empezamos a cocinar juntas. A border. A compartir cuentos. A veces, yo le hablaba de la guerra. No para asustarla, sino para que entendiera quién era yo antes de esta casa, antes de Daniel, antes del amor que me reconstruyó. Y ella, en respuesta, me contaba de su infancia. De los campos de flores donde jugaba, del pozo de agua donde soñaba que su padre algún día la buscaría. Daniel nos miraba desde lejos. Orgulloso. Emocionado. Vulnerable. Yo lo conocía tanto, que no hacía falta que dijera una palabra. Sabía que se sentía culpable, pero también aliviado. Por fin podía mirar atrás sin esconderse. Una noche, mientras Elena dormía, Daniel y yo salimos al patio. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. ¿Crees que algún día me perdone por no haber estado? Ella no necesita que le pidas perdón, Daniel. Solo necesita que estés. Que la mires. Que la abraces cuando lo necesite. Eso es suficiente. Se quedó en silencio. Luego me tomó de la mano. ¿Y tú? ¿Tú me has perdonado? Lo miré a los ojos, esa mirada que tanto me había guiado en las peores noches del campo de batalla. Te perdoné desde el primer día que abriste esa carta. Porque sabía que nada de esto fue una traición. Fue la vida, Daniel. Con sus vueltas. Con sus heridas. No merezco todo esto. Claro que sí. Lo hemos peleado. Lo hemos sangrado. Lo hemos amado. Los días siguientes se convirtieron en una rutina hermosa. Elena empezó a asistir a las clases en el pueblo. Le gustaban las matemáticas, la poesía, y tenía una voz hermosa cuando cantaba. A veces, mientras lavaba los platos, entonaba una canción vieja, y Daniel se quedaba en la puerta escuchándola como si se tratara de un milagro que no quería interrumpir. Yo también aprendí de ella. Su paciencia. Su forma de mirar el mundo sin rencor. Su capacidad para sanar sin exigir explicaciones. Era fuerte como su padre, pero sensible como una flor bajo la lluvia. Un día, la maestra del pueblo me pidió que hablara frente a los alumnos. Sobre mi historia. Sobre la guerra, sobre cómo reconstruir la vida después del dolor, dijo. Acepté. Me preparé con nervios. Daniel me ayudó a ordenar mis recuerdos. Elena me dibujó un pañuelo con mi nombre y una pequeña flor de maíz. Cuando me paré frente a los niños, con mi uniforme viejo doblado entre los brazos, sentí que algo en mí se cerraba. No como una herida. Como un círculo, hablé de la muerte. Del miedo. De la soledad. Pero también del amor. De la fe. De las segundas oportunidades, y al final, les dije, hoy no soy solo una sobreviviente. Soy madre.
Soy esposa. Soy mujer. Y. Cada cicatriz en mi piel es un mapa hacia la vida que he elegido vivir. El aplauso fue cálido. Pero lo que más me conmovió fue ver a Elena, en la última fila, con los ojos brillantes, aplaudiendo con las manos apretadas sobre el pecho. Esa noche, mientras recogíamos la ropa del tendedero, me abrazó por la espalda y me dijo: gracias por dejarme ser tu hija también. Me giré. La miré a los ojos: gracias a ti por llegar cuando más te necesitábamos, y entendí que el amor verdadero no siempre nace en el orden correcto. Que a veces llega roto, tarde, en silencio. Pero cuando llega, transforma todo. Nunca había temido tanto una carta desde los días de la guerra. Esa mañana, el cartero del pueblo dejó un sobre color marfil, sellado con tinta azul y caligrafía pulcra. Era para Elena. Lo dejé sobre la mesa de madera sin abrirlo. No era mi papel. Pero algo en mi pecho se agitaba como si mi alma supiera que ese papel traía una grieta en nuestra recién encontrada felicidad. Elena regresó del colegio al mediodía, con su sonrisa de siempre y el cabello despeinado por el viento. ¡Ay! Una carta para ti, le dije, intentando sonar natural. Ella la tomó entre sus manos. Sus ojos la recorrieron con un brillo de sorpresa. La abrió con cuidado. Yo, mientras tanto, me refugié en lavar la loza, aunque mis oídos estaban atentos como si aún estuviera en el campo de batalla esperando órdenes. El silencio duró demasiado. ¿Qué pasa, hija?, me llamó mamá, por primera vez ese día. Pero no con voz dulce. Con un susurro tembloroso que anunciaba tormenta. Es de la Universidad Nacional. La que está en la capital. Me giré. Ella sostenía la hoja con ambas manos, y sus ojos brillaban con una mezcla de ilusión y miedo. ¿Qué dice? Que fui aceptada. Que obtuve una beca completa para estudiar literatura. Una parte de mí quiso saltar de alegría. La otra, sintió una punzada de pérdida. La abracé. Lacracy al cabello. Pero mis palabras tardaron más de lo que debían en salir. Eso es maravilloso, ella asintió. Pero su rostro no era de celebración. ¿Y ahora?, preguntó con voz quebrada. Debo irme, no supe qué responder. Daniel llegó al atardecer. Cuando se lo contamos, se quedó en silencio, como yo. Nos miramos, y en ese instante entendí que ambos sentíamos lo mismo, orgullo y miedo. La decisión es tuya, hija, dijo él. Nosotros solo podemos apoyarte. Esa noche, Elena no durmió. Caminaba por la casa como un alma inquieta. Yo la vi desde mi mecedora, fingiendo leer. Me acerqué sin hacer ruido. Si decides irte, yo estaré bien. Lo estarás, no. Pero te dejaré ir. Porque el amor no encierra. El amor suelta, aunque duela. Ella lloró. Lloramos juntas. Por las veces que no pudimos estar, por los abrazos que no dimos, por los años que no vivió con nosotros. Pero también lloramos por la fortuna de habernos encontrado. Aunque fuera tarde, pasaron los días. Elena escribió cartas. Habló con profesores. Planeó horarios. Cada paso que daba hacia su futuro era una pequeña despedida que mi corazón intentaba retrasar. Una tarde, le tejí una bufanda con los colores del campo. Verde, tierra, un toque de amarillo como el sol que bañaba nuestra casa cada mañana. Para que te acuerdes de dónde vienes, le dije. Ella me miró con los ojos llenos de gratitud y me dijo: nunca voy a olvidar quién me enseñó a ser valiente. La víspera de su partida, preparamos tamales. Daniel no dejaba de mirar el reloj. Yo me refugié en los detalles, almidonar su camisa, revisar su maleta, esconder una carta mía entre sus libros. Cuando el camión apareció al día siguiente, con su ruido ronco y humo blanco, mi pecho se comprimió como en las despedidas de antaño. Pero esta vez no había bombas. Solo amor. La abracé fuerte. Ve y aprende. Y vuelve. No importa cuándo. Esta siempre será tu casa. Volveré. Se lo prometo. Y se fue. Daniel me abrazó. No dijimos nada. Nos sentamos juntos bajo el árbol del patio, viendo cómo el polvo del camino se asentaba y la casa volvía a estar en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era uno lleno de historia, de esperanza, de vida. Esa noche, me senté sola en su habitación. Leí la carta que ella me había dejado bajo la almohada. Mamá, gracias por enseñarme que el amor no siempre llega a tiempo, pero siempre llega donde tiene que llegar. Llevo tu fuerza conmigo. Y cuando la ciudad me abrume, cerraré los ojos. Y escucharé tu voz llamándome desde el fogón. Te amo. Elena. Lloré. Sí. Pero también sonreí, porque entendí que no la estaba perdiendo, solo la estaba viendo volar. Habían pasado ya 8 meses desde que Elena se fue a la capital. 8 meses en los que la casa se sintió más grande, más vacía,
pero nunca silenciosa del todo. Porque la memoria de su risa seguía flotando entre los platos del desayuno, entre las sábanas que yo tendía al sol, entre los libros que dejaba apilados sobre la mesa como si nunca quisiera que olvidáramos que estuvo aquí. Daniel hablaba poco, pero sus gestos lo traicionaban. Se asomaba al camino cada tarde, como quien espera sin querer admitirlo. Yo, por mi parte, llené los días con cartas. Cada semana le escribía, contándole lo que cocinábamos, lo que florecía en el jardín, los sueños que tenía con ella. Caminando descalza por el patio, como cuando llegó por primera vez, una mañana, mientras colgaba ropa en el patio, escuché el silbido. Ese silbido que solo Daniel hacía cuando quería anunciarse sin palabras. Me giré, y ahí estaba, Elena. Más alta. Más segura. Más suya. Corrí. Dejé caer la canasta. La abracé como si el mundo se cerrara en ese instante. Sentí su olor, mezcla de ciudad, de papel nuevo, de perfume barato y lágrimas contenidas. Volví, mamá, susurró. Daniel llegó detrás, con los ojos brillando. No dijo nada. Solo la apretó contra su pecho, como si el tiempo se encogiera y él pudiera recuperar lo perdido. Pasamos todo el día escuchándola. Hablaba sin parar. De sus clases, de sus nuevos amigos, de una profesora que la llamaba mi poeta del norte. De los ruidos de la ciudad, de la comida extraña, del cielo sin estrellas. Extrañaba esto, dijo en la cena. El maíz caliente. El olor del fuego. La paz. Y nosotros a ti, respondí. Después de comer, sacamos los viejos álbumes de fotos. Elena los hojeaba como si descubriera raíces nuevas en cada imagen. Paró en una en particular, yo, en uniforme, con el rostro lleno de barro, pero sonriendo. Esta eres tú. Después de una misión, ¿verdad? Después de salvar a tu padre, le dije, sin pensar. Ella me miró. Daniel bajó la mirada, riendo entre dientes. ¿Qué? Es verdad, agregó él. Tu madre me cargó sobre sus hombros cuando una explosión me dejó inconsciente. Yo pesaba más que un burro, y aún así me sacó del infierno. Estaba enamorada, respondí. Reímos los tres. Pero había algo más en ese momento. Algo que nos unía desde la memoria, desde la verdad compartida, desde el amor que nunca se rindió. Esa noche, Elena me pidió dormir en mi habitación, como cuando era niña. Nos acostamos juntas, bajo el mismo techo, bajo la misma luna. Mamá, ¿sí? Conocí a alguien. Mi corazón se detuvo un segundo. Y es bueno contigo, sí. Me escucha. Me hace reír. No quiere cambiarme. Entonces, confía en tu instinto. Se quedó callada, pero me da miedo dejar que alguien me conozca tanto. Me enseñaste a ser fuerte, pero también aprendí a protegerme. La abracé más fuerte. El amor, hija, también es una trinchera. Pero no siempre se lucha. A veces, se rinde uno con dignidad. Y eso también es coraje. Nos quedamos dormidas así. Y en mi sueño, volví a verla pequeña, corriendo entre los campos de maíz, riendo, libre, con flores en el cabello. Al día siguiente, me pidió que le enseñara a cocinar mole. Quería llevarse un poco del sabor de casa en su regreso a la ciudad. Mientras revolvía la olla, me miró de reojo. Papá te ama tanto, ¿lo sabes? Lo sé. Y yo también lo amo. ¿Nunca pensaste en casarte de nuevo? Reí. Tu padre me lo propuso 2 veces. La primera, después de la guerra. La segunda, cuando tú llegaste. Le dije que sí ambas veces, pero siempre encontrábamos una razón para posponerlo. Y si lo hacen ahora, la idea me hizo cosquillas en el pecho. Miré a Daniel, que lavaba los platos en silencio, con la espalda recta y el cabello más blanco que nunca. Esa misma tarde, salimos los 3 al pueblo. Y en la pequeña iglesia, con el sol cayendo dorado entre las tejas, Daniel me tomó la mano. Lo hacemos, sí. Pero sin vestidos caros ni invitados importantes. Solo nosotros. Nuestra historia. Nuestro amor. Nos casamos 2 días después. Con Elena como testigo, con flores silvestres en mi cabello y una promesa renovada entre nuestras manos arrugadas. Al volver a casa, abrimos un vino que guardábamos desde la guerra. Llenamos 3 copas. Por la vida, dijo Daniel. Por él. Amor, dije yo. Por las segundas oportunidades, añadió Elena, y brindamos. Por todo lo que fuimos, por lo que somos y por lo que aún nos queda por vivir, porque el amor, ese verdadero, paciente, sembrado con dolor y regado con esperanza, nunca llega tarde. Hoy, al mirar por la ventana, no veo trincheras ni explosiones. Veo el patio donde Elena jugaba con sus libros, el columpio que Daniel colgó de ese árbol torcido, y la sombra de mi juventud bailando con los recuerdos. Han pasado muchos años.
desde aquella guerra que casi me arrebató todo. Pero también fue allí, entre el barro y el miedo, donde encontré al amor de mi vida. A ese hombre testarudo, valiente, con los ojos tristes y las manos firmes, que me enseñó que incluso en medio del caos, se puede construir un hogar. Daniel ya no está. Partió hace 3 primaveras, con el mismo silencio con el que llegó a mi vida. Pero aún siento su presencia en esta casa, en el olor del café, en el rincón donde solía leer, en la almohada que se negó a envejecer sin él. Elena viene a visitarme los fines de semana. Se convirtió en escritora, como soñaba. A veces leo sus libros y me descubro en cada página. Dice que yo fui su mejor historia, y yo solo soy una mujer que fue a la guerra, que se enamoró bajo fuego cruzado, que perdió, que ganó, que cayó muchas veces, pero que siempre se levantó con la cabeza alta y el corazón intacto. Hoy uso mi uniforme con orgullo. No porque me sienta fuerte, sino porque sobreviví. Porque amé con todo el pecho. Porque aún puedo mirar al cielo y dar gracias a ti, que escuchaste mi historia hasta el final. Gracias. Tal vez tú también estés librando una guerra. Tal vez hayas perdido a alguien. Tal vez estés esperando ese amor que parece imposible. Déjame decirte una cosa, nunca es tarde para volver a amar. Nunca es tarde para reconstruir lo que se rompió. Nunca es tarde para empezar de nuevo, y si mi historia tocó tu corazón, si te hizo pensar, llorar o sonreír, te pido algo desde lo más profundo de mi alma de abuela guerrera. Dale like a este video. Déjame un comentario con un si tú también crees en el amor verdadero. Compártelo con alguien que necesite esperanza. Y no olvides suscribirte al canal para escuchar más historias como esta. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima historia. Doña Rosa, soldado, madre y eterna enamorada del capitán.